la conferencia comienza con una especie de una aparente contradicción, ¿no? Lo que en literatura se llama un oxímoron, es decir, algo que en su enunciado parece contradictorio, ¿no? Cuando uno dice el calor helado, ¿no? O el frío que quema, la luminosidad oscura, son términos que parecen contradictorios. Es un recurso literario, pero que sirve para comenzar a pensar un poco cómo en el mundo en el que vivimos, el mundo en el que nos toca vivir, el cotidiano, en el que nos desenvolvemos como estudiantes, como profesionales, como religiosos, lo que fuese, se invierten los términos, ¿no? Y de repente lo que es malo se hace llamar bueno y lo que es bueno aparece como malo. Y esta idea de llamar la conferencia la utilidad de lo inútil, el valor de los clásicos, la belleza y la humanidad, me parece que puede ser interesante porque ciertamente no es algo novedoso en la vida de la Iglesia hablar de estas cosas. Ya existía en los primeros siglos un padre de la Iglesia, Basilio, que exhortaba a los jóvenes como ustedes, universitarios, a formarse profundamente en los clásicos. Claro, y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿qué es un clásico? A medida que uno se va adentrando poco a poco en este lenguaje maravilloso que la Iglesia ha llevado a su plenitud, que es el lenguaje realista, el lenguaje de la filosofía perenne, el lenguaje de la teología escolástica, del cual se valió Santo Tomás, que es el faro más grande intelectual que tiene la Iglesia, comenzamos a darnos cuenta que hay ciertas reglas que son necesarias para que el entendimiento pueda comprender la verdad, pueda también captar el bien, la belleza, la virtud. Por eso siempre es bueno comenzar por el principio, lo que parece una redundancia, que es comenzar a definir aquello que va a ser objeto de nuestro estudio o de nuestro análisis intelectual. Pero antes de entrar en esta cuestión más filológica de definir la palabra clásicos, quería hacer una breve introducción y nos encontramos ciertamente en un mundo que es absolutamente utilitarista. Y este mundo utilitarista solamente aprecia las cosas que él considera que valen. Y a pesar de la maldad de este mundo utilitarista, en donde las personas invierten su rol, ustedes saben que nosotros no estamos al servicio de las cosas, ¿no? Las cosas han de estar a nuestro servicio, porque Dios, en el Génesis, nos dio la potestad a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de regir, de gobernar el mundo y todo lo que en él se contiene. Pero frente a este mundo que aparentemente parece estéril, ¿no? Este mundo utilitarista, se manifiesta, resplandece la fecundidad de la belleza, que resplandece de manera particular en los grandes clásicos literarios, que son los textos que han fundado Occidente, que han fundado la cristiandad. Y junto a estos textos es que les quiero proponer un retorno, una vuelta, un regreso a un mundo mucho más humano y, por tanto, aún más capaz de Dios. La utilidad que busca el mundo es de los bienes inmediatos. Vale lo que puede alcanzar rápido, pronto. Y eso también torna al mundo y torna a la antropología humana, la vuelve desordenada, porque estamos todo el tiempo en búsqueda de lo efímero, del cambio.
Y ustedes lo notan, ¿no? Cuando uno mira una red social, no miramos algo absolutamente real en primer lugar, lo cual es grave, pero en segundo lugar, no somos capaces de contemplar cosas profundas. Y son cosas instantáneas. Uno está recorriendo las redes sociales y si se acuerda que vio capaz una publicación, si no la guardó, después es casi imposible encontrarla, ¿no? Es decir, algo que va cambiando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Nada permanece en el mundo virtual. Pero cuando uno toma contacto con estos bienes que son aparentemente inútiles, como lo son los clásicos literarios, es ciertamente un bien invisible. No es inmediato, porque exige lo que hablábamos en la conferencia sobre el Principito, que uno le dedique tiempo en primer lugar, que uno sea capaz de saborear, de rumiar, de profundizar, de conocer la realidad. Pero es un bien a la vez que hace posible otros bienes. Estos bienes más arduos, que son quizás menos fáciles de alcanzar con prontitud, posibilitan que nosotros podamos alcanzar bienes aún mayores. Pensemos en lo siguiente, cuando se dicen las humanidades no sirven para nada. Un filósofo, ¿qué hace un filósofo? ¿Para qué sirve? El mundo dice para nada. Un buen filósofo, ¿no? Pero sin embargo, si nos remontamos a la antigüedad clásica, los grandes descubrimientos de la ciencia moderna se fundan todos en descubrimientos previos de los primeros grandes filósofos, que fueron grandes matemáticos, grandes sabios, grandes médicos, ¿no? Después vamos a hablar también cómo la ciencia moderna le debe casi todo también a la sabiduría de los monjes que fundaron Occidente. Frente a esta postura que nosotros vemos en el mundo, que coloca al hombre ciertamente al servicio de las cosas, ¿no? No sé si hay alguien acá que estudie economía. ¿Nadie? Bueno, pero bien que habitualmente nosotros ligamos, relacionamos, asociamos la economía a los números, ¿no? A las matemáticas. Pero sin embargo, la economía es en primer lugar una ciencia al servicio del hombre. Y en el mundo moderno, ¿cómo está invertido? El hombre vive para la economía, ¿no? El hombre es esclavo del trabajo, lamentablemente, en el mundo moderno. Y eso nos quita libertad. En el fondo, podemos ver cómo son absolutamente novedosas, porque el mundo de hoy casi lo desconoce, a Platón, y a la vez efectivas, aquello que nos enseñaba Platón en la alegoría de la caverna, en el libro séptimo, La República. Seguramente lo habrán escuchado alguna vez, o alguien se los mencionó, se los narró, lo leyeron, o vieron un video, pero se los resumo brevísimamente. Allí Platón, que está tratando el contexto de la educación, por eso lo traigo a colación, es el contexto ideal para ustedes, que se están educando, todos nos estamos educando constantemente. Platón dice que determinados hombres nacieron en una caverna y allí permanecieron siempre, atados, sujetos a unas columnas, mirando solamente hacia adelante, a una pared de roca. Detrás de ellos había una pasarela y detrás de la pasarela un fuego. Y en esa pasarela por detrás pasaban personas con figuras que se reflejaban, ¿no? Esa sombra se proyectaba a través de la luz a la pared. Y esas personas que vivían en la oscuridad, atados, la única cosa que veían, que contemplaban habitualmente, era la sombra que veían en la pared. Hubo un hombre que con mucho esfuerzo logró zafarse y comenzó a ascender. Ahí la palabra ascenso que usa Platón es significativa porque el ascenso supone un esfuerzo. Y de repente ese hombre que había vivido toda su vida en la oscuridad
descubrió que había un mundo que era absolutamente distinto. Pero antes de conocerlo quedó ciego. ¿Vieron cuando, no sé si les pasará cuando eran más adolescentes todavía, por ahí estaban durmiendo, sus padres le prendían la luz de golpe, chicos levántense, y uno quedaba ciego, no veía nada, ¿no? Bueno, es lo que nos pasa, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo en la oscuridad y de repente vemos la luz, uno queda cegado. Pero poco a poco la vista comenzó a contemplar, a ver con detenimiento que el mundo no era en escala de grises, sino que eran en colores, que el verdor del pasto además tenía una textura, que habían árboles, que habían estrellas, que los astros regían y generaban un orden en el cosmos, y habían estaciones, y que el sol salía y era el día, y cuando el sol se ponía era la noche. Y cuando ese hombre contempló ese orden, dijo, yo no me puedo quedar con esto, ¿no? Como dice Santo Tomás, el bien es por sí mismo difusivo. Cuando nosotros recibimos una buena noticia, ¿qué queremos hacer espontáneamente? Compartirla, ¿no? Y este hombre decidió volver a la caverna. Y cuando volvió, sus compañeros lo trataron de loco y finalmente muere. En esa alegoría, Platón pone también la vida de su maestro, Sócrates, ¿no? Que murió a causa de la verdad, ¿no? Murió dando testimonio de la verdad. Nosotros, hoy en día, vivimos en gran parte en este mundo de apariencias, sea en las redes sociales, en los medios de comunicación, a veces en las escuelas, en las universidades, ¿no? Se nos transmiten apariencias. Y las apariencias a veces engañan. Por eso es importante lo que vinimos escuchando de los expositores anteriores y lo que hoy seguramente les recordó también el padre Rodrigo, la urgencia y la necesidad de volver a tener contacto con la realidad, conocer la realidad, profundizar, porque es la única forma de que no nos engañen. Y además, es la única forma de que también podamos responder a los dones que Dios nos ha dado antropológicamente. Porque nuestra inteligencia no está hecha para conocer las apariencias, no está hecha para conocer el error. Dios nos ha dotado de inteligencia para conocer la verdad, para gustar del bien y de la belleza. El hombre de hoy está profundamente esclavizado y deshumanizado. Eso no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta. Por eso, frente a ese mal, y siguiendo las enseñanzas del gran apóstol San Pablo, tenemos que aprender a vencer el mal a fuerza de bien. Tenemos que aprender a vencer, parafraseándolo, la fealdad del mundo con el resplandor de la belleza. Tenemos que vencer el vicio a fuerza de virtud. Por eso les propongo un camino de retorno a lo real, a lo verdadero, a lo que es bello, a lo que es bueno, a lo que nos planifica. Y en última instancia, a Dios, ¿no? Porque por medio de una buena literatura, de los clásicos y de los buenos libros, podemos encontrar un camino de retorno a Dios. El gran Dostoyevsky, este novelista ruso, en una novela que se llama El idiota, hay un pasaje en que uno de sus protagonistas dice que solo la belleza salvará al mundo. Y ciertamente es así, porque esa belleza a la que se refiere es la belleza con mayúscula, que es Dios. Y solamente su resplandor en nosotros va a salvar el mundo. Pero a su vez, Dios es tan grande y es tan humilde que se vale de nosotros, que somos insignificantes, ¿no? Para hacer resplandecer su belleza en el mundo. Y este modo de humanizarnos, para hacer una materia mejor dispuesta a la obra de la gracia, se lo conoce como via pulcritudinis, ¿no? O el camino de la belleza. Ustedes saben que Santo Tomás en la Suma dice que uno recibe
al modo de recipiente. Si yo este vaso no tuviese una base o tuviese agujeros, sirvo agua, ¿qué va a pasar con el agua? Se pierde, ¿no? Ahora, si el recipiente es un elemento que es capaz de recibir el agua sin perderla, bueno, no es lo mismo. Con nosotros pasa algo parecido. Necesitamos educarnos, necesitamos trabajar en nosotros mismos para poder recibir con mayor provecho el bien, la bondad, la belleza, la verdad, ¿no? La virtud. Y por eso es importante lo que decía Saint-Exupéry en el Principito, de trabajar no esa tierra, ese planeta, porque tenemos que hacer de nosotros un mejor recipiente, para mejor recibir la gracia de Dios. Igual siempre vamos a ser frágiles, ¿no? Como dice San Pablo, siempre vamos a aportar un tesoro en vasijas de barro. Pero lo importante es que ese tesoro no deje de contener ese tesoro que hemos recibido. Ahora, yendo al término clásico, ustedes habrán escuchado, vieron que ahí se usa mucho la palabra clásico, o por lo menos en Argentina se usa mucho, y lo he escuchado en otros países de Hispanoamérica también, ¿no? Para hacer alusión a la ropa, hay una ropa que es clásica, ¿no? Hay encuentros deportivos o futbolísticos que son clásicos. En Argentina tenemos varios. Acá, por lo que sé, el clásico es Universitario versus Alianza Lima, ¿no? ¿Me equivoco? Es como el River Boca de acá. O el Racing Independiente, yo soy de Racing. Hay autos clásicos, ¿no? Autos deportivos clásicos, y hay como un cierto culto a esos autos. Hay música clásica, que sabemos que está por encima de otros tipos de géneros musicales. Incluso la expresión, ¿no? Esto ya es un clásico, ¿no? Este chiste es un clásico, este tipo de recursos es clásico. Ahora, ¿qué significa la palabra clásico? ¿De dónde surge? La palabra clásico es de origen muy antiguo, se remonta al mundo clásico, al mundo grecolatino, pero los que forjaron el término como tal fueron los romanos, que habían recibido la herencia griega. Y la palabra en latín es classicus, ¿no? Y tenía un uso que poco tiene que ver con la literatura, en principio. ¿Para qué lo usaban en el ámbito castrense o militar? Dentro de las legiones romanas, classicus eran aquellos que conformaban o que eran reclutados para la primera clase. Era la infantería pesada del ejército romano. Era lo de primera clase, lo mejor, ¿no? Eran la élite de las legiones romanas. Los griegos y romanos, que resplandecieron por su arte, su literatura, su pensamiento, su filosofía, su visión de la política, consideraban de primera clase justamente lo propio, lo de su cultura, lo de su mundo. Saben que para los griegos y para los romanos, lo que estaba fuera de Grecia y Roma era la barbarie, ¿no? Los bárbaros. Ellos eran la civilización, la cultura. Y van a ser los romanos los que hacen, como les decía, uso del término clásico por primera vez también para clasificar a los mejores autores de la tradición griega. Cuando se referían a Homero, a Teócrito, lo hacían refiriéndose como los clásicos. Era la primera línea de la literatura, era lo mejor, era la caballería, la élite. Y su uso pervivió durante mucho tiempo y se fue consolidando sobre todo en la cristiandad. Y esto se debió gracias al trabajo de unas figuras que poco valoramos muchas veces y que hicieron un bien invisible durante mucho tiempo, que fueron los monjes. Los monjes salvaron la cultura, ¿no? Porque mientras Europa era arrasada por los bárbaros, los monjes se dedicaban a, como decía San Benito, hora et labora, es decir, a trabajar y a rezar. Y parte de ese trabajo era un trabajo ligado a la tierra, al cultivo, a los animales, pero otra parte de ese trabajo era la copia de manuscritos y de textos clásicos, griegos y latinos.
Y hoy podemos leer en gran parte los textos clásicos por los monjes. Y entonces, esta noción de los clásicos llega a nosotros porque los monjes también tuvieron la noble tarea de educar a Occidente. Las primeras escuelas nacen bajo el cobijo de los monjes. Y claro, los monjes fundaron Occidente, pero antes que fundar Occidente, algo mucho más importante, fueron los monasterios un auténtico foco de cultura. El profesor John Senior, un profesor norteamericano de la década de los 60, que tiene 2 libros, al menos traducidos por ahora al español, que es La restauración de la cultura cristiana y la muerte de la cultura cristiana, se los recomiendo a ambos, dice, y con razón, que Occidente, la cultura occidental como tal, nace de la misa. La misa es el corazón de la cultura occidental. Porque todo el arte en el mundo medieval se ponía al servicio de la misa. Los hermosos cantos gregorianos que escuchamos, ¿no?, en misa provienen del trabajo de los monjes, que antes de convertirlo en música tuvieron que escribir poesía para musicalizarla. Las grandes tallas, las grandes imágenes, las iglesias, el románico, ¿no?, ese arte tan hermoso creado por los monjes para hacer resplandecer la belleza, para mejor entender el misterio de Dios. Todo el arte se ponía al servicio de Dios en la liturgia, ¿no? Y de la liturgia brota la cultura. Decía San Juan Pablo II que las universidades, otro gran don de la Iglesia al mundo, que el mundo no se lo reconoce, las universidades nacieron del corazón de la Iglesia, ¿no?, como los hospitales. Y también hicieron una labor enorme en lo cultural. Y muchas veces hablamos de cultura y no sabemos a qué nos referimos, ¿no? A veces decimos, la cultura china, la cultura norteamericana, la cultura... Y ahí caemos en un grave error, ¿no? Se ha vulgarizado el uso de cultura. Entonces se aplica la palabra cultura a cualquier cosa menos a la cultura. La cultura, que también proviene del indoeuropeo, una raíz cult, tiene un doble aspecto. Vieron que hay 2 palabras en español o en castellano que derivan de esa raíz: el cultivo y el culto. Y eso expresa la concepción antropológica del ser humano. El ser humano es materia y es forma, es cuerpo y es alma. Y por eso la cultura está llamada a desarrollar al ser humano plenamente, en tanto ser material y en tanto ser espiritual, tanto en este mundo como buscando la trascendencia. Sin la búsqueda de trascendencia y de perfección plena del ser humano, no existe cultura. Por eso la cultura se basa en la gran tradición helénica, en la tradición romana, y se planifica, llega a su cumbre, a su esplendor, en la cristiandad medieval. Si alguien me habla de cultura pero me niega la trascendencia, me está mintiendo, ¿no? Si la cultura no conduce al hombre a su fin último, que es Dios, no es auténtica cultura. Y no es arrogancia decir que el catolicismo fue el gran impulsor de la cultura durante muchos y muchos siglos, ¿no? Y tenemos una vocación un poco trunca que tenemos que recuperar, porque los medios los tenemos, pero hay que volver a reencontrarse con esos medios. ¿Por qué hablar entonces de clásicos en ambientes educativos? Bueno, porque ciertamente la educación está íntimamente ligada a la cultura. Existe desde los orígenes de los clásicos una estrecha vinculación, una relación profunda con la educación. Los griegos hablaban de paideia, los romanos, ¿no?, el famoso educere, ¿no?, eso es la educación. La arete o la virtus, ¿no?, eran la finalidad de la educación. ¿Para qué nos educábamos?
¿O para qué se educaba en la antigüedad clásica y en la cristiandad medieval? Para que el hombre sea pleno, sea virtuoso, sea feliz. Por eso se llamaba en la antigüedad clásica y en el mundo medieval artes liberales, que nada tiene que ver con el liberalismo, sino con aquellas herramientas que posibilitaban que el hombre se pueda desempeñar libremente en el mundo. Y siendo libre y conociendo la verdad, iba a poder elegir el bien. Si no, no hay forma. Si uno es esclavo, no puede elegir. Por eso la importancia de la educación, ¿no?, de las artes liberales y de las humanidades. Hoy los clásicos de todos los tiempos son como llaves que nos permiten acceder al enorme patrimonio cultural y espiritual de la humanidad que nos ha legado la Iglesia Católica. Y por tanto, el contacto con ellos nos humaniza. De alguna forma, los clásicos nos abren los ojos a la propia experiencia humana. Cuando uno lee literatura clásica, grecolatina o clásicos modernos, nos hacen conocernos tal cual somos, con nuestras luces y con nuestras sombras, con todo el bien que somos capaces de alcanzar o con ese mal profundo que podemos alcanzar y destruirnos. Nos muestran al hombre tal cual es. Nos presentan arquetipos dignos de imitar y de seguir. La educación era la condición sine qua non para ser libres. Para que el hombre pueda educarse, para ser auténticamente libre, debe pasar por el mundo de los clásicos. Allí radica la necesidad de poner uno en contacto con los educadores y los educandos con el mundo clásico. La educación se hace entre el maestro y los alumnos. Les quiero ahora leer algunas frases de algunos autores importantes e ir comentando con respecto a los clásicos. Matthew Andrew, que era un norteamericano, decía que los clásicos expresaban lo mejor que había sido pensado y dicho en la humanidad. Un profesor italiano, Nuccio Ordine, que murió hace muy poco, decía: los clásicos, en efecto, nos ayudan a vivir. Tienen mucho que decirnos sobre el arte de vivir y sobre la manera de resistir a la dictadura del utilitarismo y del lucro. El arte de vivir. Tenemos que aprender a vivir bien, ¿no? Y vivir bien supone necesariamente la virtud. Uno no tiene que dejar apesumbrar, digamos. A veces cuando uno contempla tan de cerca la oscuridad del mal, ¿no?, puede llegar a desalentarse. Justo ahora que estamos en el jubileo del Año de la Esperanza, la actitud del cristiano es distinta. Porque en algún sentido sabemos que la victoria ya la tenemos, ¿no? Hay que estar soportando el fragor de la lucha. Pero tenemos una vocación muy grande los cristianos a ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿no?, a hacer resplandecer en el mundo, cual otros Quijotes, ¿no?, el bien, la verdad, la justicia. Decía Umberto Eco que los clásicos son una especie de ópera aperta, decía él, ¿no?, una obra abierta. Siempre están diciendo algo nuevo porque nunca terminan de decirnos todo plenamente. Y lo podemos leer 1000 veces y esas 1000 veces nos van a decir algo nuevo. John Senior decía: una razón más importante para leer los buenos libros, dice, preferentemente cuando se es joven, y esto es fundamental lo que voy a decir ahora, es preparar la imaginación y el intelecto para las ideas más elevadas de los grandes libros. No es un comentario frívolo decir que una persona que haya tomado contacto en su infancia con las rimas y los ritmos de las rimas infantiles también ha cultivado los sentidos y la mente para la lectura de Shakespeare. Hoy se lee poco, hoy le leemos poco a otras personas y antes era importantísimo. Esa tierra, la imaginación, se cultivaba poco a poco porque en los hogares antes se compartían lecturas de rimas, de poesías, de mitos, leyendas, fábulas. Y esos relatos que se los desprestigian y dicen que son para niños, que son inútiles, que no sirven para nada,
son justamente todo lo contrario. Van preparando, van abonando la tierra, el alma humana, para hacerla más fértil en sus cualidades intelectuales. Un niño al que se le lee fábulas, mitos, leyendas, potencia la imaginación, potencia la creatividad. Se hacen almas más abiertas a la belleza. El gran Carlos Di Sandro, un filólogo argentino, cordobés, decía que los clásicos son aquellas obras que fueron consagradas por el tiempo. En el mundo en el que vivimos nos afanamos por buscar lo novedoso. A ver qué novela se publicó, ay, la voy a leer. A ver qué dice tal, publicación en Instagram sobre literatura, y lo que me dice ahí voy y lo busco y lo leo. ¿No? Y nos estamos perdiendo de un auténtico tesoro. Cuando yo hablo de patrimonio cultural y espiritual, me refiero a que tenemos un tesoro al que podemos acceder, al que nos va a hacer un bien enorme y al que no es tan trabajoso como nos imaginamos. El gran colombiano Nicolás Gómez Dávila, un personaje muy singular, decía: los clásicos griegos y la Biblia, leídos lentamente con minuciosa atención, bastan para enseñarnos lo que la humanidad sabe de ella misma. Los clásicos son atemporales. Como ya fueron consagrados por el tiempo, están casi fuera del tiempo, por decir de alguna manera. La Divina Comedia siempre nos va a enriquecer. Lo hizo hace 300 años, hace 100 años, y lo va a seguir haciendo. Si yo leo a Homero, me va a enriquecer. Si yo leo a Cervantes, si uno lee a Jane Austen, los clásicos siempre nos enriquecen. Un español, ¿no?, gigante como fue Cervantes, nos legó en nuestra lengua la obra que no tiene parangón, que no tiene comparación en todo el mundo, que es el Quijote de la Mancha. Y cuando uno lee el Quijote de la Mancha, nos entendemos a nosotros mismos. Ustedes saben que la labor de España en Hispanoamérica dejó un sello en nosotros. No nos podemos desentender de la obra cultural de España en América. Y cuando leemos al Quijote, también es una radiografía nuestra. Ese personaje es muy singular. Yo les recomiendo, y es más, los exhorto a que alguna vez se tomen el tiempo de leer el Quijote de la Mancha. Porque el Quijote es una obra magnífica, de la cual se dicen barbaridades, ¿no? En el colegio, en la universidad, cualquier cosa se dicen, se interpretan como quieren, ¿no? Pero me quería detener en 3 figuras, ¿no? Muy cortito. Ustedes saben que el Quijote, además de ser un gran arquetipo del caballero cristiano, que tiene que luchar infatigablemente, aunque aparentemente sea vencido, también el Quijote es una imagen hermosa de Dios. Cuando uno mira los ojos del Quijote, o puede mirar a través de los ojos del Quijote, comprende muy bien cómo Dios nos mira a nosotros. Ustedes saben que el Quijote se enamora de una posadera que se llamaba Aldonza, ¿no? Era más que una posadera. Y creo que ahí radica la grandeza de esa figura, ¿no? Pero el Quijote no la veía como Aldonza, la veía como Dulcinea, la veía como una princesa, como una mujer noble. Y ahí Cervantes nos muestra también cómo Dios nos ve a nosotros. Nuestra alma, ¿cuántas veces es una posadera? ¿Cuántas veces es una persona que se entrega a trabajos inhumanos contra la dignidad humana? ¿Cuántas veces nuestra alma toca el barro que la ensucia? Pero sin embargo aparece Dios y con su mirada nos transfigura, nos limpia, nos lava, nos eleva y hace de nuestra alma sucia algo hermoso, bello. Y fíjense cómo en estos personajes tan sencillos uno puede captar una verdad tan profunda y tan hermosa y tan provechosa para el alma. Y esto pasa en muchos modelos, en muchos arquetipos de la literatura. Cuando uno mira y lee la Odisea,
uno comprende las dificultades que implica nuestro camino al cielo también. Y uno dice, profesor, pero eso es un clásico griego, ¿qué tiene que ver con el cristianismo? Tiene mucho que ver, porque Dios en su gran providencia fue preparando la cultura grecolatina para ponerla al servicio de nosotros. Si ustedes recuerdan, cuando Odiseo o Ulises atraviesa esa escena hermosa, las costas de las Sirenas, ¿qué hace él? ¿Qué le pide a sus compañeros? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Que lo sujeten al mástil del barco. ¿No? Los padres de la iglesia usaban esa figura para hablar también de Cristo, ¿no? Que salvaba a la nave de la iglesia porque él había sido sujeto al madero de la cruz. ¿No? Y es más, decían los padres de la iglesia, Ulises también es arquetipo del cristiano, porque para no ceder a la tentación de las pasiones y de las inmundicias del mundo, hay que sujetarse fuertemente a la cruz. ¿Y eso dónde está? En un texto clásico. Bueno, yo tengo una hija más grande, ¿no? Cami, que tiene 20 años. Claro, ¿cómo hace un padre para educar a una niña correctamente? O cómo hacen los padres, ¿no? El papá y la mamá, porque es conjunto. ¿Cómo hacen para educar los sentidos, la afectividad, la imaginación de una niña? Que fácilmente, si leyese la mala literatura, para no decir una barbaridad, la mala literatura que se publica en el mundo en el que vivimos, que muestran una afectividad desordenada, invertida, bueno, hay que proponerle algo que es mucho mayor, que es la belleza de la buena literatura. Y ahí aparece un personaje magnífico, que yo se los recomiendo, tanto a varones como a mujeres, porque a los varones también nos enseñan cómo comprender mejor a la mujer, que es esta gran escritora británica, Jane Austen, ¿no? Sus novelas educan cómo amar correctamente, ¿no? Una alumna me decía un tiempo atrás, profesor, usted me dio a leer esa novela y no hay un solo beso, ¿no? Se enojó cuando leí la primera novela para leer. Pero después, como empezó a leer más novelas de Jane Austen, entró en la lógica, claro, muestra una afectividad ordenada. Y además muestra, esto es una grandeza que tiene esta escritora, una radiografía de cómo es la psicología del varón y cómo es la psicología de la mujer. Y cómo esos personajes, a veces la mujer no entiende, porque claro, no sabe cómo piensa el varón. Y a veces el varón, como no sabe cómo piensa la mujer, tampoco sabe cómo actuar correctamente, ¿no? Y uno puede aprender de una simple novela esto, ¿no? Cómo es la mujer, cómo es el varón, y eso es una herramienta que nos ayuda mucho. Bueno, ejemplos de heroísmo sobran en la literatura clásica, ¿no? Pensemos en el Cid, ¿no? Ese padre que injustamente desterrado tiene que dejar a su esposa, a sus hijas, ¿no? Y además de reconquistar y luchar contra el infiel, se lo muestra como un padre amoroso, como un esposo amoroso, se lo muestra como un patriota, se lo muestra como un hombre haciendo lo que tiene que hacer un hombre, ¿no? Que es hacerse cargo de los suyos, sacrificarse por los suyos, ¿no? Y en esa entrega amorosa del esposo que se sacrifica, vemos un reflejo de lo que nos decía San Pablo, ¿no? Cuando él habla del matrimonio, dice este gran sacramento, ¿no? Y lo compara a la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Y Cristo qué hace por la iglesia? Se entrega, nos redime en la cruz y nos ama profundamente, ¿no? Y la iglesia, ¿qué hace? Le responde fecundamente a ese esposo divino. Y ahí tenemos para contemplar la grandeza del matrimonio cristiano, ¿no? Porque uno se puede quedar en esto que mis alumnos a veces me lo dicen al principio. Uy, profe, pero esto está en castellano antiguo, no entendemos nada. Bueno, no se preocupen, vamos a pasar esa dificultad del lenguaje, pero hay que llegar a la profundidad del texto literario, ¿no? Que ahí está el mensaje que nos tiene que transmitir. Los que están estudiando psicología no pueden no leer las obras de Dostoyevsky. Este autor ruso que hace una radiografía perfecta de los personajes, de personajes muy virtuosos y personajes que se abisman a la profundidad de la fealdad, ¿no? Pero nos muestran al ser humano cómo es, tal cual es.
Hay un novelista argentino que se los recomiendo profundamente, no porque sea argentino, sino porque ciertamente es un novelista magnífico y muy poco conocido en Hispanoamérica, a pesar de que fue uno de los novelistas de habla hispana más traducidos en todo el mundo en su momento, que es Martínez Zuviría, un hombre católico, fue ministro de Educación Católica en Argentina, hasta que lo depusieron, y él publicó con un seudónimo de Hugo Wast, ¿no? Y tiene novelas magníficas. Tiene descripciones psicológicas, radiografías de la persona humana que no tienen desperdicio. Así que los que estudian psicología particularmente se los recomiendo de verdad para conocer a la persona humana. Pero en todos los clásicos vamos a encontrar elementos que nos hablan de la persona. Porque el arte, ¿qué hace? Reproduce la realidad. Cuando el arte es bueno, es virtuoso y está hecho, como decía Aristóteles en la Poética, según una tecné, es decir, un conocimiento, una mímesis, una repetición, una imitación de la realidad, ese arte habla al humano de modo humano. Y fíjense, cuando Dios quiso revelarle, ¿no?, a su pueblo las grandes verdades, se valió también de los modos literarios. Y por eso tenemos en la Escritura al gran clásico de los clásicos. Es el clásico por excelencia. Todos los clásicos y toda la literatura, incluso la literatura pésima, no pueden obviar la existencia de la Escritura, porque de alguna forma siempre se remiten a ella. Los grandes clásicos siempre exaltan algún aspecto de la Escritura. Uno lee Quijote, lee Shakespeare, lee Dante y aparece la Escritura. Siempre, ¿no? O los personajes son mencionados, o alguna cita bíblica, siempre aparece la Sagrada Escritura, porque es el texto de referencia. Es el texto que ha fundado Occidente, porque es el texto que veneraban los monjes y que se encargaron de reproducir, ¿no? Y que la liturgia se encargó de reproducir, ¿no? Las antífonas eran tomadas de las Sagradas Escrituras, el oficio divino tomado de la Sagrada Escritura, los grandes himnos, ¿no? Los grandes textos litúrgicos se inspiraron profundamente en la Sagrada Escritura. El cardenal Newman, el gran John Henry Newman, un gran santo, decía con respecto a la vida universitaria: si quitamos de la formación universitaria la literatura, nos quedaremos sin universidad. La universidad está hecha para la contemplación de la verdad. Y hoy más que nunca es necesario que la universidad se replantee su misión y su naturaleza. Porque si la universidad no está hecha de esa comunidad entre docente y alumno para la búsqueda de la verdad, ha claudicado, ha renunciado a su misión. Yo doy fe que los textos clásicos nos permiten trabajar, ¿no?, con las personas, con los alumnos, un sinfín de virtudes. Nos permiten redescubrir también la necesidad de humanizarnos cada vez más. Nos ponen al alcance de la mano la posibilidad también de realizar transformaciones concretas. La buena literatura no pasa desapercibida en la vida de la persona. La transforma, de alguna manera. Chesterton decía que Cristo, ¿no?, era un gran narrador, ¿no? Luis también toma esa imagen de Cristo como el gran narrador de historias. Y fíjense, cuando él tenía que transmitir una verdad profunda, se valía de las parábolas, ¿no? Es decir, usaba la literatura de su tiempo. Y no limitemos la literatura a la escritura, porque la literatura también es oral. Es escrita y es oral, así como es la tradición de la Iglesia, ¿no? La palabra escrita y la tradición que se ha conservado oralmente en la Iglesia. Para concluir, tal como vimos en este recorrido muy breve, ciertamente puede ser una gran medicina retornar a los clásicos. Ellos son herramientas que van a fortalecer nuestras comunidades de estudiantes,
por medio de la contemplación de la virtud, de los valores, de los arquetipos. Ustedes saben muy bien que Occidente se educó siempre a partir de los arquetipos, de los modelos, de una causa ejemplar, como diría Santo Tomás. Los niños aprenden de los padres no por lo que los padres les dicen, sino por lo que los padres le hacen, ¿no? Por su actuar. Está en la naturaleza humana aprender por imitación. Cuando uno contempla buenos arquetipos, cuando uno contempla ideales que se encarnaron en personas reales, porque el Cid no es un ser fantástico, es un ser histórico, legendario, pero real, uno ve las virtudes encarnadas en alguien. Cuando uno contempla la vida de nuestro Señor Jesucristo, que para la gran tradición occidental es el héroe de los héroes, ¿no? Es el arquetipo principal, ¿no? Del heroísmo, Cristo. Y Cristo en la cruz, como decía Santo Tomás en un texto muy bonito, es ejemplo de todas las virtudes, de humildad, de obediencia, de amor, de entrega, de sacrificio, de abnegación, ¿no? Uno podría estar frente a un crucifijo y contemplar una amplitud enorme de virtudes. Es el gran libro, ¿no? Como algún gran santo dijo, es el gran libro de la vida, la cruz. Estos libros vivos van a estar siempre esperándonos ahí, empolvados quizás en una biblioteca, en la de un familiar o de un amigo o de un seminario, para fortalecer nuestras comunidades de estudiantes. Van a estar siempre aguardándonos para darnos sabios consejos, para susurrarnos al oído las viejas pero siempre vivas verdades que perfeccionan al ser humano. Esos consejos que fueron consagrados y probados por el paso del tiempo. Si queremos llegar a un buen puerto, confiemos parte de esa tarea a los clásicos. Son un camino seguro. Su sapiencia nos marca el rumbo correcto. Son faros en medio de este mundo que a veces parece oscuro. Pero es un mundo de apariencias, donde sabemos y tenemos la convicción de que la belleza triunfa, porque esa belleza es Dios. Cuando alguien conoce un clásico, cuando a alguien se le presenta un clásico con pasión, los estudiantes se enamoran de los clásicos, porque se enamoran de la visión correcta del ser humano. Los clásicos nos aseguran casi infaliblemente una humanización necesaria en este mundo. Estos libros nos auguran un encuentro con el gran escritor o el gran novelista, como decía el padre Castellani y el mismo Chesterton. Un encuentro por medio de la vía pulcritudinis, por la belleza. Porque como les decía al principio, la belleza salvará al mundo. Y porque tal como recordaba San Justino, todo lo bello que ha sido expresado por cualquier persona nos pertenece a nosotros los cristianos. Porque como mismo Santo Tomás enseñaba, toda verdad procede del Espíritu Santo y la verdad se identifica con el bien y con la belleza. Y por eso nos pertenece. Y por eso es un legado que Dios nos ha confiado providencialmente y al que no podemos renunciar. Muchas gracias. Sí. Alguien que quiere leer clásicos, pero hace tiempo no lee nada. Lee memes, ve videos de TikTok, pero quiere salir de eso. ¿Qué podría empezar por leer? Es una muy buena pregunta, padre. Porque me la hacen frecuentemente, ¿no? Tengo alumnos que me dicen, yo no puedo leer, profesor. Cicerón decía que una casa carente de libros es como un cuerpo sin alma, ¿no? Y antes era muy común que en las casas hubiesen libros, ¿no? Aunque sean los primeros tiernos textos para niños,
¿no? Algún diccionario, algo había siempre. Hoy ya casi están en extinción. Y yo recomiendo, ¿no? Aunque uno dice, no, pero ¿cómo me voy a poner a mi edad a leer leyendas, fábulas? Yo amo las fábulas profundamente, ¿no? Son textos sencillos, breves, y que uno puede empezar a leer y a saborear con facilidad, ¿no? Quizás a veces, claro, es difícil decir, uy, voy a leer toda la Ilíada, toda la Odisea o la Eneida de Virgilio. Uy, ¿cómo hago para leer el Quijote, que es un libro enorme? Por eso, con esta pregunta que me hace el padre, no arreglamos nada, ¿no? Pero me da pie para contarles un poco qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Con los círculos socráticos. No sé si ya les repartieron este librito, ¿se los van a repartir hoy? Perfecto. Yo les pido, ustedes van a decir, la verdad que esto se lee rápido, ¿no? Es cortito. Pero si ustedes pueden, aunque sea elegirse 2 o 3 textos salteados de los que están acá y tenerlos leídos para el taller de mañana por la tarde, van a comprender que una buena forma de aproximarse a los clásicos es, aunque sea, leerlo a través de fragmentos, ¿no? Uno dice, bueno, me leo el capítulo 21 del Principito, que es como el corazón, ¿no? Me leo el capítulo, por ejemplo, en donde Cervantes, ¿no?, en la figura de Quijote, da unos magníficos consejos a Sancho. Uno puede leer una égloga suelta de Virgilio donde preanuncia, por ejemplo, la llegada de un niño que nacería de una virgen. Esa es la égloga cuarta, un poema de Virgilio, que es bellísimo, que es precristiano, y eso da para hablar muchas cosas que no tenemos tiempo hoy, pero que es magnífico. Es decir, uno puede leerse con gran provecho los poemas de San Juan de la Cruz, que son breves, tienen su dificultad a veces, ¿no? Pero uno los lee, puede anotar que no entiende, puede buscar, puede consultar, puede leer con otros. Uno puede leer a los grandes poetas del siglo de oro, a Quevedo, ¿no? Los sonetos del siglo de oro, hay sonetos que son, incluso hay algunos que el breviario los ha tomado para poner como himnos, ¿no? Es decir, tienen una belleza enorme. Entonces, uno, cuando tiene una dificultad porque hace mucho que no lee, porque nunca ha tenido el hábito, hay que ir de lo menos a lo más, ¿no? Hay que seguir una pedagogía realista. Uno no puede decir, tomá, léete este libro de 1000 páginas, porque uno ya está frustrando inicialmente a esa persona. Y hay que ir gradualmente, ¿no? A veces el docente tiene que hacer una especie de sincatábasis. La sincatábasis es la facultad que tiene Dios de abajarse y de obrar conforme a como el hombre va a aprender, ¿no? Por eso uno ve la historia de la salvación, que también les recomiendo, ¿no? Volver a leer los textos de la Escritura, el libro de Jonás, ¿no? El libro de Job, ¿no? Ir leyendo libros. Uno ve cómo Dios ha tenido una pedagogía magnífica y fue tomando al hombre de lo más rudimentario, ¿no? Y cada vez elevando, ¿no?, más y revelándose cada vez con mayor profundidad hasta la plenitud, hasta el Kairos, hasta que vino el Verbo y reveló, ¿no?, el rostro de ese Dios invisible. Bueno, así tenemos que hacer nosotros, así tiene que ser nuestra educación. Así como Dios nos educó, así tenemos también que intentar educar a los demás. Y tenemos que intentar educarnos nosotros mismos. Bueno, el Padre lo sabe porque Él trata especialmente con las almas, ¿no? Pero también exige la vida espiritual el conocer la pedagogía divina. Los padres de la Iglesia, que fueron los primeros pensadores, que tomaron mucho de la tradición grecolatina para poder también explicar la fe, decían o se referían a Dios como el gran pedagogo, ¿no?, el gran maestro. Y ese es el arquetipo del maestro cristiano. Dios, Cristo, el divino maestro, que trata a las almas con paciencia y de a poco, ¿no? Esto que dice San Pablo, uno no puede al principio, siendo un bebé, comer carne. Tiene que comenzar por alimentarse con leche, ¿no? Y a medida que va desarrollando el organismo interior y espiritual para ir
saboreando cosas más difíciles de saborear, va a poder comer cosas que exijan, ¿no?, cierto crecimiento. Con la literatura pasa algo parecido. Necesitamos comenzar a leer las cosas más elementales. Y automáticamente uno va a ir desarrollando ese gusto por la lectura. Y ciertamente en la literatura no hay recetas cerradas, ¿no? Uno puede aconsejar, uno puede acompañar. Pero está también el gusto de cada uno de ir encontrando aquellos autores que lo van fascinando, ¿no? O los géneros literarios que nos fascinan. Quizás hay gente que le encante leer poesía y a otro le gustará leer los ensayos de Chesterton, a otro le gustará leer novelas de fantasía o épica mítica como las de Tolkien y Lewis, y otro, ¿no? Y a propósito de esto, dije esto de Lewis, un consejo muy interesante que daba Lewis a sus alumnos. Lewis siempre se lo ridiculiza porque dice, pero escribió unos cuentos para niños. Bueno, primero que la saga de Narnia es magnífica. Segundo, que no son solamente cuentos para niños. Y tercero, Lewis era un gran intelectual, un gran medievalista. Y él les decía a sus alumnos, siempre es mejor leer los libros antiguos, ¿no?, en el sentido de los libros clásicos. Pero si no pueden leer siempre libros clásicos, lean al menos un libro clásico y uno nuevo. Un libro clásico y uno nuevo. Porque dice Lewis que en los libros antiguos encontramos el antídoto para poder digerir los libros nuevos, ¿no? Es muy bueno el consejo ese. Y es más, en las cartas de sobrino, un libro que les recomiendo profundamente, y los que estudian psicología particularmente, pero a todo cristiano le sirve ese libro, le hace mucho bien. Lewis dice, porque es un demonio que le enseña, es un tío, y la relación entre un tío y un sobrino que se escriben cartas, y bueno, se van contando cómo tentar, cómo han tentado a las personas. Y entonces, en un momento el tío le dice, tenés que hacer lo posible para que ese abandone la lectura de los buenos libros y se vuelque más por los libros más valorados por el mundo, ¿no? Es decir, lo pone como un riesgo abandonar las buenas lecturas. Por eso creo que, volviendo a la pregunta del padre Rodrigo, hay que comenzar por pequeños textos, por textos digeribles, ¿no? Y en la literatura uno posiblemente no encuentre en la primera lectura el libro que le va a transformar la vida. Pero sí de a poco va a ir haciendo un camino en el que va a ir pudiendo seleccionar aquello que más bien le haga a cada uno, ¿no? Y también yo estoy convencido de que el camino por los clásicos exige siempre humildad, de dejarse guiar por otro, ¿no? A mí me pasaba una época que quería leer muchas cosas sueltas, y me acuerdo de una persona que me dijo, no, tienes que fijarte en esto, en este objeto de estudio, y lee, por ejemplo, si querés, no sé, los padres de la iglesia, si querés leer los clásicos griegos, si querés leer, porque tenemos un gran riesgo, ¿no?, el ser humano en general, que es que, así como está la virtud de la estudiositas, ¿no?, en que nosotros podemos ordenadamente estudiar un objeto, el ser humano puede también caer en la curiositas, ¿no? Es decir, ir de acá para allá, pero en el fondo eso nos va a generar un conocimiento superficial. Y siempre es bueno sujetarse a otro, ¿no? Y eso exige humildad. Y en la literatura también eso existe, ¿no? De tratar de buscar a alguien que nos acompañe en la elección de textos, en ese itinerario de descubrimiento de qué es lo que nos gusta, qué nos hace bien y qué es lo que nos maravilla en el mundo de la literatura. No sé, padre, si respondí la pregunta. Con respecto al mismo título de esta exposición, en el colegio, al menos aquí, bueno, no sé si sigue siendo así, con respecto a cuando se agarra algún libro de literatura, está el esquema de, bueno, tienes que leer este libro y tienes que hacer resumen, personaje principal. Entonces, pienso, arruina lo vuelve útil lo que tendría que ser inútil. Ahora, pero también me ponía a pensar cuál puede ser el medio para efectivamente comprobar que se esté leyendo y poder orientar, digamos, una buena lectura. Y segundo,
mencionabas el hecho de leerle a otra persona, cosa que se ha perdido, que efectivamente lo hacían los abuelos, ¿no? Contaban historias, narrar. ¿Qué tan pedagógico, didáctico puede hacer que se lea? Porque también es simpático saber cuando alguien te está leyendo, ¿no? Y sobre todo cuando lee muy bien, ¿no? O sea, eso también encanta, porque a veces uno que ha perdido mucho la práctica, cuando lee no entiende porque, bueno, porque ha perdido la práctica. Sí. Y sí, realmente hay más belleza en escucharlo, ¿no? Como para poder empezar. Pero realmente no, mi pregunta hace al hecho de qué sería lo más didáctico para alguien que no ha empezado. Y bueno, ¿qué opina de volver útil este tema de literatura? Que es fatal, pasa. No sé si pasa en Argentina, pero sí, acá pasa un montón. Y mucho, y es un gran, como diría al principito, una catástrofe, ¿no? Lamentablemente a veces los profesores de literatura lo que hacemos es hacer detestar la literatura, ¿no? Yo no tengo recuerdos de mis profesores de literatura, no me acuerdo los nombres del colegio. Me acuerdo de la de geografía, la de biología, el de historia, pero los de literatura no me acuerdo, porque detestaba la literatura en el colegio. No es que tuvo un llamado, la detestaba a la literatura en el colegio. Y yo creo que, claro, tenemos que tener claro qué es lo que buscamos cuando enseñamos. Enseñamos para que el alumno aprenda a saborear la belleza literaria, o simplemente queremos que repitan, ¿no?, mecánicamente cuál es el personaje, qué pasa en el capítulo 1, cuál es la trama narrativa. Y uno dice, ¿y eso qué le aporta a la persona humana? La literatura es para la persona, no la persona para, ¿no? Lo que pasa es que ahí uno entra en cuestiones más complicadas, que es, bueno, algunas crisis del sistema educativo en algunos lugares del mundo. Pero ciertamente el camino para hacer gustar literatura no es evaluar estos exámenes de comprobación, ¿no? Capítulo 1, ¿qué dice el personaje en tal párrafo? ¿Qué personaje se opone a tal otro?, ¿no? Uno tiene que ir más allá de eso para que el alumno realmente guste la literatura. Y es más, yo con mis alumnos, al menos en los primeros 2 años, yo les leo a ellos, o leemos juntos, ¿no? Porque si no, yo estaría falto de realismo si le pidiese a mis alumnos algo para lo cual no están preparados, ¿no? O sea, eso es algo falto de realismo. Porque si el alumno no está preparado para leer y comprender, ¿cómo voy a ir yo a tirarle un libro y decir, léelo y comprendelo? Si no puede, ¿no? Entonces, ahí viene lo que... el trabajo docente, como decían los padres de la iglesia, es una labor artesanal, ¿no? Claro, a veces tenemos en el aula 40 alumnos. ¿Cómo hacemos para estar con cada uno de ellos, no? Pero si no tenemos la actitud de ir uno a uno, es muy difícil hacerle gustar literatura. Por eso me parece que un buen camino es ir con esta gradualidad, ¿no? Ciertamente después hay que evaluarlos, pero por ahí en vez de pedirle que me escriba la trama narrativa, cuál es el personaje, yo he optado por otro tipo de variante, ¿no?, evaluativa. Como por ejemplo, a mí me gusta que ellos piensen qué símbolos encuentran y qué le aporta ese símbolo literario en la obra que leen, ¿no? ¿Qué virtudes o defectos ven en los personajes? Eso le hace pensar mucho más al alumno. Aparte, hoy digo, con todas las herramientas digitales que existen, herramientas absolutamente inhumanas para mi entender. Claro, un chico va y busca un resumen, y con el resumen que encuentra en internet puede tranquilamente responder la trama narrativa, cuáles son los personajes. Y no leyó el libro, estudió con suerte media hora, 1 hora, y ese examen seguramente lo va a aprobar. Yo como profesor, en mi conciencia, ¿ayudé realmente a crecer en sabiduría literaria ese chico? No. Se terminan convirtiendo los alumnos en estudiantes estratégicos, ¿no? Y ellos van viendo cómo pueden hacer para ir zafando, ir aprobando. Y en el fondo estamos renunciando al objeto propio de la educación, que es que ellos puedan saborear justamente la tradición enorme que tienen. Yo no quiero que un alumno me venga y me diga,
No, porque en el canto número 1 de la Ilíada el personaje es este. No me alcanza. O es una respuesta que no redunda en una auténtica sapiencia para el alumno. Por eso cuando uno lee con ellos y cuando uno habla con ellos, yo ahora estoy acudiendo mucho le contaba al padre Rodrigo, o a trabajos escritos a mano en clase, ¿no? Bien secuenciados. Prefiero que me hagan muchos trabajos cortitos en clase a que me entreguen un trabajo final, con toda la astucia que le ponen a intentar hacer creer que ese trabajo fue hecho por ellos, cosa que es imposible. Entonces opto por trabajos breves, hechos en clase, o trabajos grandes, también seccionados, pero que después incluyen una escritura en clase en un tiempo mayor de entrega final, ¿no? Porque uno como docente quiere que aprenden. No quiere que ellos simplemente zafen, como dicen en Argentina, o aprueben, ¿no? Uno quiere y desea, si no yo estoy en conciencia faltando a mi deber de Estado como educador. Entonces, cuando uno lee con ellos, también puede darse cuenta cómo aprenden a leer, ¿no? Porque cuando uno les pregunta y les repregunta, y cuando se hacen preguntas entre ellos, ¿no? Cómo funcionan los círculos socráticos que podemos saber, ellos también van demostrando que han aprendido, que han captado, ¿no? O a través de los círculos de lectura, los grupos de lectura, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es, les doy una lista de 150 libros, ellos eligen los que van queriendo. A medida que van leyendo uno, después leen otro, y una vez por mes hacemos un conversatorio en el que cada uno va diciendo qué le gustó, ¿no? Si hubo un personaje, un diálogo, un símbolo que encontró, alguna enseñanza. Y al principio pasaba también que buscaban cosas por internet, ¿no? Cuando ellos solo se dieron cuenta que dan evidencia de que los que se perdían de aprender eran ellos, y bueno, por ahí uno leía solamente un libro, pero ese libro lo leía en profundidad todo un cuatrimestre, y a mí me servía para darme cuenta que él había aprendido a leer. Porque la lectura tiene niveles, ¿no? Uno puede aprender a decodificar, que es lo que hacemos al principio. Después unimos letras con letras y formamos sílabas, palabras, oraciones. Después viene la lectura literal, que la pueden hacer los niños, eso ya en primaria ya lo hacen. Pero cuando los niños están en secundario, ya no alcanza el nivel de comprensión meramente literal. Uno tiene que ir a una lectura mucho más profunda de la literatura. Pero eso hay que enseñárselos, porque naturalmente no lo sabemos. Y por eso, esto que decía Senior, necesitamos que los niños, los adolescentes, puedan adquirir aquellas obras literarias que hacen, ¿no?, fecundar las potencias humanas para que después puedan leer con provecho. Un chico que pasa 6, 8, 10 horas con el celular, o que se la pasa jugando a los videojuegos, o que horas y horas de televisión, o chicos que están aislados, que ellos creen estar conectados con el mundo, pero están solos en su habitación con el celular, los atrofia. Y les cuesta mucho después volver a lo real. La literatura puede ser un camino de retorno a eso, a lo real. Y puede cooperar con la filosofía realista. Es un camino que vale la pena emprender, ¿no? Es una gran aventura, el camino de la literatura. Con esto, si quieren, cierro, pero John Senior, este profesor norteamericano, claro, él recibía alumnos en la universidad. ¿Y qué le pasaba a los alumnos? Nadie escuchaba hablar de los hermanos Grimm, de Platón, de Aristóteles, de Dante, de Shakespeare. Claro, él decía, ¿cómo están cursando una materia de literatura clásica y nunca han leído nada? ¿No? ¿Por qué optaron por esto? Y él tuvo que idear un programa de humanidades integrados, junto a 2 profesores más, en que recibían a los alumnos y durante 2 o 3 años los educaban en la realidad, ¿no? Una clase era salir al campus por la noche y contemplar las estrellas, y él cuenta que tenía alumnos que jamás habían contemplado las estrellas.
Habían personas que sabían lo que era una vaca, pero nunca habían visto una vaca directamente, nunca la habían tocado, ¿no? O que es muy frecuente, ¿no? Esto que antes se miraban muchos documentales sobre la naturaleza, entre comillas, y entonces la gente sabía mucho sobre la naturaleza. No, no saben nada. Porque si no tienen contacto con la realidad, si no tienen contacto con la misma vaca, con la oveja, con el campo, ¿no? Con la tierra, no hay un conocimiento cierto. Se quedan en las apariencias, ¿no? De la caverna que hablaba Platón. Y los llevaron a escuchar, por ejemplo, espectáculos de música clásica, les comenzaron a recitar poesías, comenzaron a leer juntos la Divina Comedia, comenzaron a estudiar los diálogos de Platón, y produjo un fenómeno que fue enorme. Muchos de sus alumnos, que no eran cristianos, se convirtieron al catolicismo. Y en las clases ni se hablaba de Dios casi. Muchos eligieron la vida consagrada. Muchos se hicieron monjes. Y tantas conversiones hubo a través de este programa que lideró John Senior, que en Estados Unidos hubo que fundar un monasterio benedictino. John Senior estaba convencido que la vida monástica generaba inevitablemente cultura. La vida monástica elevaba al hombre. Y ustedes lo ven, ¿no? El trabajo invisible que hacen acá en el seminario, que hacen ustedes, porque el mundo eso no lo ve. Y ese trabajo invisible es el trabajo más útil. Pero si lo vemos con los ojos del mundo, ese trabajo parece inútil, ¿no? Por eso esto que decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Y no es una frase cliché, superficial, ¿no? Es una frase realmente profunda. El trabajo de los estudiantes que se nuclean por carreras a estudiar, porque la universidad no le da lo que tiene que darle, el mundo va a decir, sus amigos van a decir, uy, pero qué tontería, juntarse a estudiar, vamos acá, vamos a hacer tal cosa, tal otra. ¿Para qué se van a juntar ustedes 4 días en un lugar a hacer juegos, a escuchar charlas aburridas, a rezar? Pero eso es inútil, va a decir el mundo. Pero tengan la fuerte convicción que eso es lo más útil que ustedes pueden hacer para ustedes y para los demás. De eso no duden nunca, porque el mundo los va a querer hacer dudar todo el tiempo. Pero tenemos un ancla firme, la cruz, que es nuestra esperanza. Entonces, de eso no duden nunca. De eso no duden nunca.